Pepe Martínez, coordinador de Vente Miranda. Hace días, en cadena nacional, el dictador Nicolás Maduro, junto con todo su consejo de ministros, anunciaba con total parafernalia una supuesta nueva guerra, una nueva modalidad de guerra contra los servicios públicos. Hemos visto además cómo hablaban de un supuesto saboteo a la estación de bombeo del Pao y la Balsa, que tuvo además hasta el día de hoy a nuestros vecinos de Aragua y de Valencia sin agua. Y vimos también cómo hablaba de fallecidos por electrocutamiento, supuestamente por sabotear el sistema eléctrico. Ante esta realidad, desde Vente Venezuela queremos anunciar que esa falsa guerra de la cual habla el régimen no es realidad, y que la única guerra que existe en Venezuela es la que ha decretado el socialismo en contra de la gente durante todos estos años. Hemos visto cómo los servicios públicos se han desmejorado de manera inmensa en nuestro país, y con mayor desfachatez, Nicolás Maduro pedía comprensión y apoyo a los venezolanos ante esta realidad dura que estamos viviendo en casos de agua y electricidad concretamente. El problema que tenemos a nivel de servicios públicos obviamente obedece a este sistema y es producto del socialismo, de la intervención, de la centralización, de los subsidios absurdos que además siguen manteniendo y además de utilizar las empresas públicas del Estado como un mecanismo de control total sobre la población. Y ante esa realidad nosotros tenemos muchas cosas que decir con respecto a estas distintas situaciones que están sucediendo. Si me das un permisito aquí, Luis, o si me sostienes aquí. Sí. Hidrocapital. Hace 19 años se suministraban 19.000 litros de aguas por segundo. Hoy apenas se suministran 12.000 en Caracas. Y necesitamos 19.000 litros de aguas por segundo en Caracas. Esto es una realidad. Y hemos visto además cómo con el transcurso del tiempo más bien hemos ido retrocediendo, porque el socialismo nos hace llevar al feudalismo, a la Edad Media. Esta es la realidad. 19 años antes era mucha mayor la producción de agua que ahora. Y obviamente hoy en día con la crisis económica hemos visto cómo también los comercios se han visto mermados producto de esta práctica. En el caso de Corpoelec, en el 97, Edelca, nada más, Edelca, que era una de las tantas empresas eléctricas privadas que había en aquel momento, producía 14.000 megavatios para Venezuela. Hoy, todo el complejo de Corpoelec, que es Edelca, más las distintas otras 14 empresas que fueron expropiadas y estatizadas en aquel momento, producen apenas 17.000 megavatios. Y necesitamos 30.000 megavatios para poder afrontar la demanda eléctrica productiva que además requiere el país. Esta es la realidad de la intervención del centralismo que ha venido ocurriendo en Venezuela a través del servicio eléctrico. Como además hemos visto cómo pasamos de un país que tenía múltiples empresas eléctricas que funcionaban y que suministraban y satisfacían la demanda a la intención totalitaria de un régimen de además intervenir todo, meter sus manos en todas las partes del país, en cada una de las empresas, controlarlas, hacerlas deficitarias. ¿Cómo vemos además cómo ha afectado el tema del suministro de electricidad en el país? Y evidentemente no podemos aspirar a un país productivo, entre tanto no tengamos un servicio eléctrico que además se corresponda a nuestra realidad. Pero además tenemos un grave problema con respecto a las nóminas en el Estado. Solamente el caso de Corpoelec, Edelca, en 1997, contaba con 2.800 trabajadores como empresa privada, pero además era la principal empresa, la más grande de electricidad de todo el país. Hoy en día, Corpoelec tiene una nómina de 47.443 trabajadores. 47.433 trabajadores tiene hoy en día Corpoelec. Obviamente, el abultamiento de la nómina de Corpoelec con fines políticos claramente, para controlar a la gente, para más utilizarlas para cosas como esta. Esto fue apenas hace 2 días, donde los trabajadores, en vez de estar solventando todas las fallas eléctricas que tenemos, en vez de estar trabajando, además con una nómina tan abultada, estaban marchando por la revolución bolchevique. Aquí está Luis Mota Domínguez, hablando de saboteo. ¿Cuál es el verdadero saboteo del país? Una nómina de 47.000 personas que no trabajan, que no hacen nada, que nos cuestan a todos los venezolanos, petróleo, impuestos, nos cuestan a nosotros, porque eso no es gratis, eso lo pagamos nosotros. Y para esto los usan, para marchas. Está Corpoelec, Hidroven, con la crisis que además que tenemos de agua en toda el área metropolitana y en todo el país. Para esto el régimen utiliza
la nómina. CanTV, que además tiene un déficit enorme, ahorita vamos a hablar de eso. Para esto utilizan las cuentas, para esto están los trabajadores. Esto, por ejemplo, en CanTV fueron dos actividades simultáneas que hicieron el mismo día. ¿Quién trabajaba ese día? Si estaban en un auditorio alabando al señor Hugo Roa y en la calle marchando además por la supuesta revolución bolchevique. ¿Quién trabaja en Venezuela? ¿Quién se encarga de satisfacer la demanda de los servicios públicos del país? El Estado no es. Y esta es la guerra que ha declarado el socialismo contra la gente y que nosotros en nuestras casas, en las casas de nuestros familiares, en nuestro trabajo, no tengamos luz, no tengamos agua, no tengamos internet o que se nos dañe algún producto por esta misma negligencia, es causa de este régimen. Y es causa del socialismo que han implementado a la hora de intervenir cada uno de los sectores del país. Y esto tiene que acabarse. Tenemos que salir de esa sociedad estatizada completamente, donde el Estado mete sus garras en todos. Y esto no es solamente con este gobierno, incluso con cualquier otro gobierno tenemos que olvidarnos de empresas que ofrezcan servicios públicos que los dé el Estado. Eso es retrógrado. Ni uno solo de los 10 países más prósperos del mundo, que además tienen mayores libertades económicas, tiene estos servicios vitales en manos del Estado. Los ofrecen los privados, con competencia, descentralizado, de manera eficiente además. Eso es lo que necesitamos en Venezuela para poder avanzar y transformar esta realidad. Pero además de la ineficiencia, además de cómo se ha deteriorado el suministro, además de cómo utilizan la nómina de manera salvaje para poder promover sus ideas políticas y además para poder mantener esclavizada a la gente, hay casos de corrupción enormes. Y solamente voy a citar dos en el caso, uno del agua y otro de la electricidad. El caso de la represa de Tocoma, que tuvo una inversión, tiene una inversión hasta el día de hoy de 9.400 millones de dólares. 9.400 millones de dólares, que además la empresa encargada para poder cumplir con esta tarea fueron IMSA y Odebrecht, que son dos de las empresas principalmente perseguidas por los casos de corrupción, una en Brasil y otra en Argentina. Esas son las empresas que llevan a cabo esto, que además apenas de esta infraestructura de la represa de Tocuma, bueno, a nivel de infraestructura va bastante avanzada, un 90%, pero por dentro eso no tiene nada, apenas 5% tienen avanzado en función del tema técnico de la empresa de Tocuma, de la represa de Tocuma. 5%, y obviamente toda la infraestructura se está deteriorando, tiene raíces que la intervienen, no permitieron, la única turbina que compraron no la pudieron instalar porque ya no estaba en capacidad de poder sostener la infraestructura de la represa, producto del abandono. Y esto fue prometido, iniciado en el 2006 para ser culminado en el 2010. O sea, y además tiene 3 años parada esta construcción. Guerra, nueva modalidad de guerra contra el tema de los servicios públicos. O socialismo puro y duro. Eso es lo que estamos viendo aquí. Corrupción, ineficiencia, centralización. Eso es lo que estamos viendo aquí. El suministro que nos haría esta represa sería de 2.000 megavatios, que obviamente aliviaría mucho el problema grave que tenemos con respecto a la electricidad en todo el país. Y esto es solamente uno de los muchos casos de corrupción que tiene la empresa Corpoelec. Con el caso de Hidrocapital, otro elefante rojo más es el embalse Tuy 4, de características muy semejantes al otro elefante rojo. Una inversión de 1.700 millones de dólares. Además es importante entender la magnitud de estas cifras. 1.700 millones de dólares, sobre todo además ante la crisis alimentaria y de medicina que estamos viviendo. Y una vez más, ¿cuál es la empresa encargada de Tuy 4? Constructores Comercio Camargo Correa, que después de Odebrecht es la segunda empresa que está perseguida también y que está siendo acusada de todos los casos de corrupción en Brasil. Esa es la gente con la que estos tipos se enlazan. Mafiosos, corruptos, que les permiten hacer todas sus tramoyas y poder enriquecerse personalmente a costa de los venezolanos, a costa del servicio del agua de los venezolanos y a costa del servicio de electricidad de los venezolanos. El plazo de la obra inició en el 2005 y estaba prometida para ser culminada en el 2012 entre una de las tantas prórrogas. Y tiene además 2 años parada esta construcción.
y permitiría aliviar el suministro en el área capital porque añadiría 12.000 litros de aguas por segundo al suministro que necesitamos aquí en el área capital. Y otra de las cosas más graves que tenemos con respecto al caso, más allá de estos elefantes rojos, las nóminas y el tema de la producción y los suministros, son las pérdidas que tenemos, primero por conceptos de la propia Corpolec e Hidrocapital, los subsidios absurdos que no se sostienen y los robos, que al final todo eso terminamos pagándolo son los venezolanos, porque aquí nada de esto es gratis. Eso terminamos pagándolo nosotros mismos. Las pérdidas de Corpolec de este año además están reflejadas y proyectadas hacia lo mismo. Son de 201.600 millones de bolívares. Con esto podemos 2 veces poder hacer el programa de alimentación para todas las escuelas. Nada más con las pérdidas de Corpolec. Nada más con los déficits que tiene Corpolec. Además, de cada 10 bolívares que se producen en electricidad, 8 los termina pagando el Estado, nosotros. Además, nuestros impuestos, nuestro petróleo, nuestros ingresos, lo terminamos pagando de esa manera. Un subsidio absurdo, porque además el precio fue centralizado y es completamente igual en lo que te cuesta la electricidad en Bolívar como en Caracas, algo que no tiene ningún tipo de sentido y no considera obviamente los costos de producción. ¿Cómo pudiésemos nosotros poder aliviar la crisis eléctrica si nos enfrentamos ante esta realidad? Pero además, el 35% de la electricidad que se genera no se paga. No se paga, es robada. Y aquí el Estado está ausente de eso. Aquí agarra y no hay seguridad, no hay un Estado que tenga la capacidad de poder prohibir lo que tiene que prohibir, pero sí, claro, si tienen la capacidad de ir a las calles a reprimir y a matar a los muchachos. Pero para esto no. 35% de lo que genera Corpolec no se paga. Ante esta realidad, desde 20 Venezuela queremos hablar claramente con respecto al tema de los servicios públicos, porque además es una de las principales crisis, aunada al tema alimentario, a salud y a cada uno, el tema económico que estamos viviendo, esto se le suma y no podemos hacer caso omiso ante esto. Lo primero que tiene que ocurrir para que nosotros logremos solventar la crisis de agua, la crisis de luz y de los otros servicios públicos que luego hablaremos detenidamente en otro momento, es que Maduro y sus mafias se vayan del poder. Aquí no hay manera de que podamos tener agua como en cualquier país normal del mundo, que tú agarres, llegas a tu casa, abres la ducha, te puedes bañar. No, aquí eso no sucede. Aquí tú apuestas, bueno, revisas el agua de paso, ¿será que se rompió una tubería? O sea, 1000 cosas que suceden. Y eso es parte estratégica de este régimen, de poder sostener esto, porque es socialismo. Y ellos no están dispuestos a soltar Hidrocapital, ni Corpolec, ni ninguna de las empresas públicas que tienen. Y además son ineficientes porque es la naturaleza esencial del socialismo. El socialismo busca es control político, mantenerse en el poder, no bienestar para las personas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es salir de Maduro y de las mafias. Pero hay otras cosas que tenemos que hacer además, y en eso sí podemos también debemos ir avanzando. En principio entender que los servicios públicos, todos, absolutamente, deben ser desestatizados. El Estado tiene que encargarse de lo que debe encargarse, que es administrar la justicia. Y ante la crisis y la pobreza que tenemos hoy en día, obviamente también ayudar a los más vulnerables. Pero los servicios públicos deben ser desestatizados. Y aquí tenemos para comparar, podemos comparar CanTV privada contra CanTV del Estado, podemos comparar Corpolec privada contra Corpolec, bueno, Edelca en aquel momento, contra Corpolec del Estado. Esto no tiene sentido y nos han empobrecido y obviamente no tenemos la capacidad de poder sostener individualmente estos costos. No porque sean caros, es porque somos pobres como país y esto es producto del socialismo. Y tenemos que superar esta fase para poder llegar a ese nivel. Pero además, y otra cosa que también podemos ir haciendo hoy, es la labor que le toca a la Asamblea Nacional, que le toca trabajar, debería. La Asamblea Nacional debe profundizar la investigación con respecto a los casos de corrupción de Corpolec, de Hidrocapital y de cada uno de los servicios públicos y llevarlos a la justicia, no a la de aquí, a la legítima realmente.
También presionar con la comunidad internacional ante todos estos casos nuevos de corrupción que están siendo seguidos en Brasil y en Argentina. Esa es la labor controladora que debe ejercer en principio la Asamblea Nacional y hacer presión con respecto a eso. Pero además, también contribuir con el andamiaje institucional que tenemos que construir como país para esa Venezuela libre y democrática. Las leyes, es la ley orgánica de sistema y servicio eléctrico y la ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable. Son absurdas, no permiten además la participación del sector privado dentro de todo esto. Hablan abiertamente de la posibilidad de la expropiación, o sea, con toda ligereza. Esas leyes no sirven. Tienen que ser reformadas, desmontadas, como la mayoría del aparato legal que montó el chavismo. Ese es el trabajo que tiene que hacer la Asamblea, además de apegarse al mandato del 16 de julio, ¿no?, con respecto a la coyuntura. Pero en estas tareas específicas, aquí es donde debe profundizar. No ocupándose de diálogos. Aquí es donde debe profundizar. Porque no solamente el reto de nosotros, los venezolanos, es salir de Maduro. Eso es una pequeña parte. Tenemos que reconstruir nuestro país. Tenemos que hacer de Venezuela un país rico de verdad. Tenemos que construir una sociedad absolutamente distinta y mirar de cara hacia el futuro. Ponernos a la par del mundo entero. No pensar en la Venezuela que tuvimos hace unos años, cuando éramos un país democrático. No, pensar en el país que podemos construir. Entender, como lo ha hecho el mundo entero, que privado es mejor y que el Estado además tiene que encargarse únicamente de lo que debe encargarse. Señor Martínez, quería aprovechar para saber qué le responde al gobierno en relación a que todos estos argumentos que usted ha presentado, denuncias sobre las fallas del servicio, los alude a que es un saboteo, a que existe un saboteo. Incluso hace algunos días la sede administrativa de Corpoelec en el Táchira tuvo un incendio y aludió a eso, responsabilizó a dirigentes de oposición de haber lanzado unas bombas molotov a esa sede. Y quería ya aprovechar, ahora que habla del diálogo, la presencia también del diputado Luis Barragán, para ver si me podrían responder las aseveraciones del diputado Luis Florido de que estuvieron presentes durante este proceso, o es decir, participaron o estuvieron de acuerdo en llevar un diálogo en el país. Con respecto a las declaraciones y a las acusaciones del gobierno, con respecto al sabotaje, eso ha sido la estrategia de ellos además desde siempre. Aquí hace 2 años vimos cómo también Maduro decía que se encontraron unos venezolanos electrocutados porque estaban saboteando el servicio eléctrico. Y resulta que la persona que fue encontrada electrocutada era el que reparaba el servicio eléctrico de la comunidad, porque Corpoelec no sirve para nada. Aquí no hay ningún tipo de sabotaje. El único sabotaje que existe y la única guerra que existe es la del socialismo, declarada de manera abierta en contra de los ciudadanos. A esta gente nadie le cree nada. Y pueden decir misa y no sabemos, o sea, producto de que eso se habrá dado. O sea, incluso inducido por ellos mismos, ¿qué sabemos? Pero a esta gente nadie le cree nada. Y el verdadero origen de la crisis a nivel de servicios públicos es la que estamos viviendo hoy en día, y las razones son las que ya expliqué anteriormente. Con respecto, y obviamente yo no puedo quedarme callado con respecto a las recientes declaraciones de algunos dirigentes de la Asamblea Nacional con respecto a una nueva llamada de diálogo, una vez más. Primero, aclarar que la posición de Venezuela, ratificarla más bien, ha sido la de siempre. El único diálogo que nosotros estamos dispuestos a participar es aquel que determine las condiciones de la salida de la dictadura, ningún otro, porque significa darle tiempo y estabilidad a Maduro. Adicionalmente, luego el diputado Barragán podrá ahondar un poquito más sobre eso, pero nuestro diputado incluso ya tuiteó y lo afirmó: es mentira, es falso lo que está diciendo el señor Florido. No ha existido nunca en ninguna de esas reuniones, porque además nosotros hemos dicho claramente cuál es nuestra postura y el país entero lo sabe, y no somos partícipes ni cómplices de esas mediocridades que están llevando a cabo. Ahora, la pregunta que vale la pena hacerse es a qué juegan con todo esto. Venezuela y los venezolanos dimos un mandato claro el 16 de julio. Clarísimo. ¿Qué es lo que han hecho después de esto? Legitimar gobernadores ante la constituyente, participar en fraudulentas elecciones regionales, participación en diálogos, y ahora ratificar una vez más que quieren participar en un diálogo. ¿Qué están haciendo? ¿A quién obedecen? ¿A qué clase de intereses obedecen? Porque el pueblo tiene una ruta claramente demarcada. Y no es precisamente el diálogo. Y ellos como diputados tienen mucho que ver
con respecto a la tarea pendiente del nombramiento de un nuevo CNE, que además son las condiciones que pretende ahora profundizar el régimen, diciendo que no, que bueno, vamos a ver si dividimos el CNE, 2 para ti, 3 para mí. Cuando aquí eso, o sea, el régimen tiene control absoluto del sistema electoral a nivel normativo, a nivel de rectores, a nivel administrativo, y eso no va a aliviar para nada el drama del venezolano. Así que ante esa realidad, nosotros como 20 Venezuela, evidentemente nos desmarcamos absolutamente de todos esos planteamientos y le hacemos un llamado a los venezolanos a avanzar. Esto no representa a nadie, más allá que a un grupo muy pequeño del país, ese llamado a diálogo. Y solamente le da tiempo al régimen. Avancemos. Avancemos en la consolidación de una fuerza política distinta que permita precisamente el rescate de la democracia y la libertad en Venezuela. Muchas gracias.